dejemos llevar de fábulas artificiosas, de un conocimiento vano, sino del poder del Espíritu Santo que restaura, sana, transforma. Mucha gente son sanadas por el poder de la palabra, que no salen por las redes sociales, que no están aquí, pero están llenos del poder de Dios, en el secreto de Dios. Y es necesario que el Espíritu de Dios empiece en nosotros, llenarnos, pero para esto debemos de buscarle. En el día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo con poder. Los discípulos hacían milagros, señales, y la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esto no fue solamente para los apóstoles, sino para todo aquel que cree. Necesitamos activar nuevamente la fe. Personas que están decaídos, que no saben qué hacer, hoy el Señor te dice: actívate en la fe, cree, porque esa realidad que tú estás viviendo no es tu verdad. Hay una realidad que te afecta, hay una realidad que te perturba, pero hay una verdad, y esa verdad es Cristo. Dios le bendiga. Este es su espacio, el poder de la palabra. Vamos a hablar de resultados. La palabra de Dios dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, debemos de entender algo, es que Dios es Espíritu. Y la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué habla de vivir en el Espíritu? Porque vivimos en una naturaleza caída, en un cuerpo que se desgasta. El apóstol Pablo habló y dijo: aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando. Pablo siempre habló del hombre interior y de la necesidad que tenemos en el Señor. Por eso que cuando buscamos a Dios de corazón y lo buscamos, vamos a tener un resultado espiritual y un resultado físico. Ahora, cuando nosotros lo buscamos según nosotros, nuestra conveniencia, vamos a tener un resultado no de parte de Dios, sino un resultado emocional. Me explico. A veces empezamos a tener logros en esta tierra y pensamos que el hecho de tener logros es porque Dios está con nosotros. No, porque la palabra inclusive habla del salmista Asaf, que empezó a mirar la prosperidad de los impíos. Es decir, la gente que Asaf miraba tenían logros, tenían bendiciones en lo que le llamamos las cosas materiales. Y él empezó a sentir envidia. Asaf, siendo un hombre que buscaba a Dios, sintió envidia. ¿Por qué? Porque empezó a mirar con sus ojos. Se desenfocó del ámbito espiritual. Hasta que cuando Asaf se conecta nuevamente con Dios y entra al santuario de Dios, entendió el fin de ello. Y luego Asaf cambia su discurso y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando uno entra al santuario y se conecta con la fuente que es Dios, uno cambia aún su discurso. Ya no está viviendo para el mundo, sino que vive para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos. Es decir, nosotros vivimos en un mundo que va a pasar. El deseo también va a pasar. Pero ¿qué dice la palabra? Que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús explicó y expresó muchas veces a sus discípulos hablando acerca de la vida. Y dijo: yo he venido a dar vida y a darla en abundancia. ¿Por qué habla de una vida abundante? Porque la vida que nosotros vivimos es una vida corta, una vida que pasa, que se acaba. No importa el logro que usted tenga en esta tierra, al fin todo se va a acabar y todo terminará. Por eso Salomón expresa y decía: yo he visto un mal doloroso, he visto que todo es vanidad y aflicción de espíritu, que un mismo acontecimiento le acontece al sabio como al necio, al rico como al pobre. Todos van a morir y son sepultados y su memoria es olvidada. Y me di cuenta que esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué Salomón expresa esto? Porque Salomón miró que a pesar de todos los logros, él buscó todas las cosas y nada de esta tierra le llenaba su espacio. Hasta que Salomón entendió algo y dijo: esto es el todo del hombre, que teman a Dios y que guarden sus mandamientos. Salomón todo lo expresó en este término: busquen a Dios y guarden sus mandamientos. ¿Por qué es necesario buscar a Dios? Porque en Dios tenemos beneficio. Beneficio espiritual, primer punto. Beneficio de una salud mental y de vivir una vida de paz. También podemos tener beneficios económicos, siempre y cuando a Dios le place en ese estado, porque hay muchas veces que Dios nos pasa por el proceso para que nosotros empecemos a entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hay un problema actualmente que está surgiendo hoy en día, y es que
estamos buscando a Dios en la letra y no en el espíritu. Cuando digo en la letra, está basado en el conocimiento. Voy a llevar, primeramente, traer esto a colación de los tiempos pasados y de los tiempos actuales. Mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero hay poca presencia de Dios. Y usted me dirá, no, hermano, estamos viendo cómo Dios se está glorificando. No, lo que estamos viendo hoy en día muchas veces son cosas que llaman la atención en lo humano, pero en las cosas espirituales hay mucha decadencia hoy en día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Recuerdo, y para esto voy a mencionar aquel predicador llamado Gille Ávila, el cual partió con el Señor. Gille Ávila jamás solamente tenía un solo mensaje: Cristo viene. Ese mensaje era predicado donde quiera que llegaba. Cristo viene, ese era su mensaje. Sin embargo, donde llegaba este hombre, la presencia de Dios era tan notable que los cojos eran sanados, los ciegos veían. Había una manifestación del poder de Dios, porque este hombre se pasaba su mayor tiempo en búsqueda orando a Dios. Este hombre entraba al secreto de Dios. Era lo que Asaf dijo: hasta que entré al santuario, al secreto de Dios. ¿Qué pasó con Moisés? En un momento, cuando Moisés duró 40 días en el monte, estaba conectado con la presencia de Dios. Cuando Moisés desciende, dice que su rostro resplandecía tanto que molestaba al pueblo y él tuvo que cubrir su rostro. Todos los hombres que experimentaron momentos en la presencia de Dios vivieron una vida sobrenatural. Pero queremos cosas sobrenaturales simplemente basado a un conocimiento sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos da el poder y la sabiduría. Porque Gille Ávila simplemente tenía un solo mensaje, pero estaba lleno del poder de Dios. E igualmente los apóstoles predicaban el mensaje de Cristo, pero la presencia de Dios los respaldaba. De tal manera que en un momento Pedro decía: nosotros no venimos a hablar como que hablando fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro no estaba hablando de fábulas artificiosas, de un conocimiento vano, de teorizar, porque hoy muchos teorizan, pero hay algo que evidencia el poder de Dios. Es que cuando una persona tiene fe, si tiene cáncer es sanado, que ahí donde la ciencia no puede entender esto. Como una persona que ya ha hecho metástasis, luego vemos que sus resultados dan negativo, son sanos por el poder de Dios, porque ahí es cuando las personas se enfocan en Dios y dicen: Señor, te buscan a Dios y son sanados, cuando la ciencia ya determina que no. Sin embargo, hoy en día muchos se están llevando de la ciencia, de la sabiduría del hombre, pero Dios nos está diciendo a nosotros que nos acerquemos a Él. No es que no busquemos la ciencia, pero que esta ciencia esté enfocada en Dios. ¿Por qué? Porque se está quitando la esencia que necesita todo cristiano, y es la presencia del Señor. Los apóstoles pasaban tiempo de oración. Los discípulos pasaban tiempo de oración. Jesús pasaba tiempo de oración. Nosotros como cristianos debemos de tener tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, en el secreto de Dios. Y no es que usted no vea las redes sociales, pero no se enfoque tanto en lo que diga alguien en las redes sociales, sino en lo que la palabra de Dios enseña y que su pastor lo instruye en la palabra del Señor. No nos dejemos llevar de fábulas artificiosas, de un conocimiento vano, sino del poder del Espíritu Santo que restaura, sana, transforma. Mucha gente son sanadas por el poder de la palabra, que no salen por las redes sociales, que no están aquí, pero están llenos del poder de Dios, en el secreto de Dios. Y es necesario que el Espíritu de Dios empiece en nosotros, llenarnos, pero para esto debemos de buscarle. Por eso te exhorto, hermano, que es imposible que una persona que esté buscando a Dios no vea un resultado. En Dios hay resultado, en Dios hay poder, en Dios hay presencia. Se necesita volver a la fuente. Jesús en un momento dijo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la fuente. Debemos acercarnos. Él nos dio el Espíritu Santo. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En el día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo con poder. Los discípulos hacían milagros, señales. Y la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esto no fue solamente para los apóstoles, sino para todo aquel que cree. Para el que cree todo es posible. Necesitamos activar nuevamente la fe. Personas que están decaídos, que no saben qué hacer. Hoy el Señor te dice: actívate en la fe. Cree, porque
Esa realidad que tú estás viviendo no es tu verdad. Hay una realidad que te afecta, hay una realidad que te perturba, pero hay una verdad y esa verdad es Cristo. Jesús dijo, yo haré cosas grandes con vosotros. El que busca va a encontrar. Por lo tanto, hermano y amigo que escuche este mensaje, el Señor te dice, acércate a Él y Él te llenará de su presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, suscríbete, comparte y dale like. Será otra entrega. Shalom.